Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. Gente, ¿qué les pasa con el agua de Dios? Que más de uno me habéis escrito por Insta comentándome sobre esto. A ver, lo que es cierto es que está de moda entre la comunidad china aquí en España, que al parecer recientemente en este año se han incautado varias dosis en la Comunidad de Madrid. Claro que esto tampoco es nuevo, yo hace tiempo que lo vi en entrevistas en inglés que lo usan los actores no por y que está disponible desde hace rato, lo único que ahora con su reciente popularización de uso recreativo se usa más en las calles y lo usa más gente normal. Este químico destaca porque se usa especialmente entre las comunidades asiáticas aquí en España. El problema de esto viene siendo, aparte que no hay mesura con el consumo, debe de ser que presenta una alta toxicidad a corto y medio plazo, o eso dicen los usuarios recreativos que lo han probado, ya que es algo relativamente nuevo y al no ser de origen farmacéutico no tiene garantías ni controles de calidad de nada porque viene de mercado negro. No me voy a poner demasiado técnico, gente, que si con nombres, formas de conseguirlo y demás, ya que siento cierta responsabilidad al hacer este vídeo, ya que es con fines educativos y de entretenimiento, y la verdad es que estos son los únicos fines por los que he decidido traerles este vídeo. Dicho esto, gente, dentro vídeo. La sustancia estimulante y alucinógena llamada el agua de Dios se usa para desinhibirse sexualmente. Han sido hallados 250 gramos de este estupefaciente en un karaoke en el municipio de Parla, Madrid, frecuentado por la comunidad. Esta nueva sustancia está valorada en 300 euros la dosis, que por cierto, para los que no sois de España ya les digo que esto es algo elitista porque es carísimo. Es prácticamente entre el 20 y el 30% del salario de un trabajador, y esto solo por una dosis. Después de dicha incautación por la Policía Nacional hubo un total de 77 personas identificadas y 17 personas detenidas. Y como ustedes saben, todos los años se estrena catálogo nuevo de estupefacientes. El año pasado una de las sustancias más populares fue el cloretilo y parece que sigue usándose a pesar de su alta toxicidad, y este año parece que el agua de Dios se va a llevar el top 1 si no se lo está llevando ya. El pasado 22 de enero la Policía Nacional detuvo a 17 personas en una celebración del Año Nuevo Chino en el cual había diversas sustancias estupefacientes para ser distribuidas y más de 60.000 euros en efectivo. Entre estas sustancias se encontraba la famosa agua de Dios, una sustancia frecuentada entre la comunidad china. De los 17 arrestados que se produjeron en un karaoke en la localidad madrileña de Parla, uno fue por un delito contra la salud pública, 3 por falsedad documental y 14 por infracción a la ley de extranjería. Esta investigación comenzó a realizarse a finales de 2022 para posteriormente hacer toda esta operación. Este establecimiento, ya dicho, frecuentado por la comunidad asiática, se intervino bajo las sospechas ya que se estaba facilitando la venta y el consumo de diversos estupefacientes allí, entre ellas la famosa agua de Dios, y al identificarse un total de 77 personas, 9 de ellas fueron propuestas para sanción administrativa. 8 de ellas por tendencia de sustancias estupefacientes, y el responsable del local fue acusado de admitir la venta de estupefacientes en su establecimiento. Cuando los agentes entraron al local y encontraron un muestrario a disposición de los clientes en el que había cigarrillos de marihuana mezclados con cocaína. Entre las sustancias que la policía intervino destacan 250 gramos de la droga estimulante y alucinógena ya dicha, casi 100 gramos de cocaína y 30 pastillas de éxtasis. Y ahora, hablando más al detalle de lo que es esto, es un estupefaciente que, aparte de empezar a popularizarse en el uso recreativo, el método de consumo no tiene nada que ver con el habitual. Ni se inyecta, ni se snifa, ni es una pastilla. Este estupefaciente se expide a través de unas toallitas. Esta toallita se pone encima de la lengua y causa efectos alucinógenos y estimulantes. Y es cuando empieza la fiesta, ya que es un estupefaciente alucinógeno y estimulante que se ha hecho muy viral entre las comunidades asiáticas aquí en España. Ya hemos dicho que esto es algo elitista y carísimo, y que los usuarios que lo consumen la utilizan para desinhibirse sexualmente. Se desconoce la base química de la sustancia, ya que esto es algo de mercado negro, y también se desconoce qué sindicatos o tríadas la distribuían. Hasta aquí lo de hoy, gente. Últimamente y por algunos motivos les pido disculpas, pero es que no puedo estar tan activo trayéndoles vídeos en el canal.
pero por supuesto pienso seguir trayéndoles contenido. Por cierto, ¿de qué temática o temáticas les gustaría que habláramos en futuros vídeos? Pónganmelo en los comentarios, o los que preferís escribirme de una forma un tanto más discreta para ciertas temáticas me escriben por Insta. ¿Saben si el agua de Dios está ya disponible en sus países? ¿O este fenómeno solo se ha dado en España por ahora? Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, comenta, comparte, suscríbete. Sobre todo este último me ayuda y me motiva que flipas. Muchas gracias a todos, gente. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!